Muy buenos días a todas y a todos. Gracias, Julen. Como bien lo acaba de mencionar el senador, pues lo sucedido hace 2-3 días en territorio tamaulipeco deja muy claro 3 cosas que son fundamentales para el grupo parlamentario de Acción Nacional y aquí en la permanente, senadores y diputados, dejarlo muy claro. En primer lugar, pues desde luego la complicidad que a todas luces pues ha provocado, con la cual se llegó a gobernar Tamaulipas, en donde precisamente por haber entregado las llaves del territorio tamaulipeco a estos grupos criminales, pues ellos se convierten en amos y señores del Estado y pues no tienen manera de detenerlos en virtud de que se tiene este compromiso con ellos, poniendo desde luego en absoluto estado de indefensión a las y a los tamaulipecos. Un segundo tema que queda perfectamente claro y al descubierto tiene que ver también con la errónea política de abrazos y no balazos implementada por los gobiernos de Morena. Quiero decirles que hace tan solo 7 meses no había manera en el mundo, no había forma que hubieran convoys y mucho menos de 20 o más unidades como lo acabamos de ver con absoluta claridad, porque en los gobiernos de Acción Nacional y particularmente en el de Tamaulipas no se abrazaba a los criminales. En Tamaulipas se iba por ellos, precisamente para defender a las y a los tamaulipecos. Y un tercer tema también muy evidente y diría yo muy triste para nuestro Estado democrático, me refiero al Estado mexicano, pues es la intolerancia. Porque desafortunadamente, incluso en el púlpito de las mañaneras, el señor presidente pues dice que es una lanzada política en contra del gobernador. Nada menos cierto que eso. Nadie quiere que le vaya mal a Tamaulipas, mucho menos en materia de seguridad. Incluso se llega a tratar de culpar a la administración anterior de estar atrás de esos movimientos de estos criminales. Imagínense ustedes, pues primeramente algo que distinguió a la administración anterior y por eso se pudo pasar del lugar 3 de más inseguridad a nivel nacional a estar dentro de los 6 más seguros fue precisamente esta acción frontal, y la primera acción es no pactar con los criminales. Y en segundo lugar, suponiendo que así fuere, pues si se tuviera ese control y esa influencia, ¿ustedes creen que hubiera sido capaz de haber alternancia en el Estado? Por supuesto que no. Yo le recuerdo y se lo digo de manera respetuosa al presidente de la República desde aquí, que él no se cansó, se hartó de contrastar durante décadas a las administraciones panistas y priistas. Entonces, ¿por qué hoy que lo hacemos, la oposición, que lo hace Acción Nacional, particularmente además de manera responsable, porque nos ocupa nuestro Estado y la seguridad de las y de los tamaulipecos, por qué es un pecado, por qué es creer que es atacar a la administración actual? Por supuesto que no, pero sí es contrastar los resultados de lo que hacía una administración panista, de lo que está sucediendo hoy con una administración morenista que además aplica esta errónea política pública de abrazos y no balazos. Por eso el punto de acuerdo tiene que ver con exigir a la Guardia Nacional que refuerce su presencia en el estado de Tamaulipas, que mande elementos y precisamente sean capaces de detener y eliminar a estos grupos y a estos convoys que tanto lastiman a nuestros ciudadanos. No nada más en materia de seguridad, sino que ustedes saben que al disminuir la seguridad disminuye la confianza, al disminuir la confianza disminuye la inversión, al disminuir la inversión disminuye desde luego la generación de empleos y el bienestar de las y los tamaulipecos, que es lo que hoy nos tiene aquí y es lo que nos ocupa. Por su atención, muchas gracias. La primera pregunta es de Sandra Aguilar, de AE Grupo Informativo. De Tamaulipas, por cierto, buenos días. Ciertamente estas últimas semanas ha sido intensa la ola de violencia que se ha registrado en nuestra entidad. Lamentamos mucho los hechos porque no solamente son entre estos grupos delincuenciales, ya no sabemos ni quiénes son, ¿no? El punto es que desde aquí es evidente que preocupa la seguridad no solamente de los ciudadanos, también de los jóvenes, de los alumnos. 106 escuelas, tengo entendido, se quedaron sin tomar clases el día de hoy, parece que el día de mañana también las van a tomar en línea.
En ese sentido, hemos escuchado por parte del gobierno federal, del gobierno del estado, hoy por parte de ustedes, esta guerra de declaraciones en un ir y venir de los gobiernos anteriores, del gobierno actual. Mi pregunta concreta es, ustedes como Poder Legislativo, ¿qué están haciendo o qué van a hacer para poder garantizar que la seguridad se brinde a todos los tamaulipecos? Gracias. Gracias, senador. Efectivamente, mira, no solamente cumplimos con nuestra responsabilidad de contrastar, de señalar, precisamente para buscar corregir lo que se está haciendo mal, sino que además como Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, justamente hace poco menos de un mes, presentamos un paquete de iniciativas que es Un México en Paz, y es la receta para la paz que se tiene que hacer de acuerdo a la lógica, de acuerdo a la filosofía, de acuerdo a la visión y a la experiencia de casos que han sido exitosos, que es lo que se tiene que aterrizar, no nada más en los estados, sino a nivel, desde luego, nacional. Esto pasa, y bueno, quiero dejar además hacer notar que esto que hoy usamos como ejemplo, Tamaulipas, pues no solamente es el caso de un estado, esto está sucediendo en muchos otros lugares, aquí precisamente con Marta en Encarnación de Díaz, en Jalisco, bueno, pues es exactamente el mismo caso de pasar de un gobierno de Acción Nacional con una política clara en tema de seguridad pública a pasar a un gobierno pues de abrazos y no balazos, y lo que ha sucedido, la descomposición total. Primeramente, el tema de la atención a las causas que dan origen a las violencias, que por supuesto es un tema importante, pero se ha malentendido creyendo que con el solo hecho de aplicarlas en la inmediatez se va a corregir el problema. Lo que se tiene que entender es que va a llevar generaciones enteras para que esta atención a las causas que dan origen a las violencias surta efectos, y mientras eso surte efectos, tú tienes que tener una acción directa y frontal en contra de los criminales, primero para detenerlos, abatirlos, eliminarlos, y también para mandar ese mensaje a todas las nuevas generaciones que hay dos caminos: el camino bueno, el camino de recibir programas sociales y que puedan encauzarse por el camino del estudio, del arte, del deporte y todo lo demás, o el camino incorrecto, que es el camino del crimen. Otro factor fundamental tiene que ver, por supuesto, con el fortalecimiento y capacidades de nuestras policías. No es posible, y ustedes véanlo, sobre todo las policías municipales, como con camionetitas que apenas y caminan, compitiendo contra pues camionetas 4x4 último modelo, por cierto, robadas, que tienen los criminales. No se puede competir con pistolitas que parecen, con todo respeto dicho, pues de agua, comparado con las de alto calibre que utilizan los criminales. Se tiene que estandarizar la capacitación, por eso proponemos que haya universidades de seguridad y justicia en todas las entidades federativas de nuestro país, precisamente para que haya una capacitación ordenada y uniforme de todas nuestras policías a nivel nacional. Por supuesto, mucho mayor capacidad de inteligencia, instalación de paradores seguros en nuestras carreteras para ir recuperando estos espacios de territorio que se han perdido. Esto, desde luego, yo podría quedarme aquí seguramente mucho más minutos, pero por respetar el tiempo pues de esta conferencia de prensa, lo dejo hasta aquí mi explicación. Un comentario y una pregunta más. Solamente rectificar las condiciones que bien usted menciona, las pistolitas, las camionetitas. Así inició este gobierno porque así lo dejó la administración anterior. Ese solamente lo pongo sobre la mesa y es mi comentario. Mi siguiente pregunta es, ¿ustedes creen que con esta cantidad de elementos de la Guardia Nacional que han enviado para Tamaulipas es suficiente para cuando menos que haya una disuasión y que los grupos, con la presión que se genera, tanto social, mediática, como también pues de la oposición, pues entiendan que tienen que ir por ellos sí o sí, y que tienen que disuadirlos, y cuando menos que no salgan de su casa? Eso es lo que cuando menos nosotros esperaríamos. Si no van a ir por ellos, bueno, cuando menos que no salgan de su casa y que no se muevan y no puedan tener este tipo de despliegues de fuerza que atemoriza a nuestra población, y como bien lo dijiste en el caso de Matamoros, por ejemplo, pues se suspenden desde luego las clases, se cierran los comercios y toda la cadena de círculo vicioso que se convierte con este tipo de acciones. Con esto me despido. Mensaje para los tamaulipecos que obviamente están viendo esta conferencia. Que sepan que los representantes de Acción Nacional
tanto el senador, desde luego, Ismael, como un servidor, como más compañeras y compañeros en el plano local y federal, pues estamos haciendo lo que nos corresponde. Nuestra responsabilidad de señalar lo que está mal, lo que se está descomponiendo. Como lo dijo el senador Julen, se dejó el Estado con una administración panista en el lugar 6 de estados más seguros, según Canacar, las carreteras más seguras del país para transitarlas perfectamente de día y de noche. Hoy, pues bueno, la situación está rápidamente yendo cuando menos cerca de una década de retroceso en tan solo 7 meses. Buenos días todavía. El día de ayer en Latinus dimos a conocer un reportaje sobre los negocios de los amigos de uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, Andrés López Beltrán, a través de una red de empresas que ha obtenido contratos en este gobierno y que incluso pues han simulado competencia. Entonces yo les quiero preguntar su opinión sobre estos negocios que están haciendo los amigos del hijo del presidente y si desde su perspectiva hay tráfico de influencias y se les debería de rescindir estos contratos que hay con el gobierno federal. Perdón, me gustaría también la opinión del diputado Triana sobre este aspecto y saber, pues como diputado pensaría en interponer una queja ante la Auditoría Superior de la Federación para que se investiguen estos contratos y saber si no es un agravante que sea el hijo del presidente, precisamente el que junto con sus amigos estén haciendo esos negocios. Bueno, yo creo que el presidente tiene que hacer un ejercicio de introspección para ver qué está pasando en su familia. Miren, Pío y Martín López Obrador, ya los vimos en video recibiendo fajos de billetes de presuntamente el gobierno del estado de Chiapas. Pero ahí está su otro hermano, José Ramiro, que también tuvo problemas y fue denunciado por peculado cuando fue alcalde de Macuspana en el estado de Tabasco. Y ahí están sus dos cuñadas. Una también, que era la síndico tesorera de Macuspana cuando quebraron al municipio y hasta desaparecieron poderes. Y otra que trabajó en el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, que también estuvo acusada de desviar 80 millones de pesos. Ya tenemos el caso también de su sobrina, que creo que es de Tamaulipas, ¿no? Que fue interceptada en una llamada también solicitando moches a cambio de otorgar contratos de obra pública. Ya tuvimos el caso de José Ramón López Beltrán y la Casa Gris allá en Houston, Texas. Y ahora sale el caso de Andy, que ya era un secreto a voces, que era, estaba como a flor de piel el tema, y que incluso, si recuerdan todos ustedes, en este pleito encarnizado que hubo entre el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, y el fiscal general de la República, Alejandro Hertz, bueno, Julio Scherer acusó a Alejandro Hertz de que estaba grabando al hijo del presidente y que tenía grabaciones comprometedoras, audios comprometedores de él. Ahora entendemos de qué se trataba. Por supuesto que hay una red de influyentismo, por supuesto que hay una red de compadrazgo y se tiene que investigar en primera instancia. Bueno, el hijo del presidente, pues creo que es él es el salero nada más. Él es la bisagra, el puente entre sus amigos de la escuela y una persona que es la que tiene que ser investigada y es a quien le vamos a pedir que rinda cuentas, pero a la voz de ella, que es Roman Meyer, secretario de Ordenamiento Territorial, el titular de la SEDATU, un hijo de un amigo del presidente de la República, que ya vimos que fue ahí, nada más a ser un facilitador de los negocios y de los intereses del hijo del presidente de la República. Por supuesto que esto alimenta una denuncia, no ante la Auditoría Superior de la Federación, ya nos enteraremos después de la entrega de la revisión de la cuenta pública, que como tú sabes viene 2 años desfasada, qué es lo que está sucediendo ahí, pero por supuesto que nos reservamos nuestro derecho de presentar todas las denuncias que sean necesarias en el ámbito administrativo y en el penal. Hola, buen día. Preguntarles sobre estas acciones de inconstitucionalidad que precisamente se había anunciado que iban a presentar en contra de estas reformas que fueron aprobadas en el Viernes Negro. Preguntar en qué va, cuándo la van a presentar y por otro lado, pues aprovechando que están aquí diputados, preguntarles, ayer el INAI dijo que también el presupuesto para este organismo estaba en riesgo. ¿Qué se va a hacer para defenderlo? Gracias, buenos días a todas y todos.
Bueno, nosotros interpusimos una acción de inconstitucionalidad justamente en el presupuesto pasado, cuando se violentó este principio de progresividad en algunos de los institutos autónomos, como fue el INE y como fue también el presupuesto en materia de seguridad. Estaríamos a la espera de que la Corte pudiera pronunciarse sobre esta acción y por supuesto que eso sentaría un precedente fundamental para poder defender el presupuesto de todos los organismos autónomos que hoy, como bien lo dices, están en riesgo porque la única manera en la que el gobierno federal, en la que el Ejecutivo puede ponerle el pie en el cuello, pues es a través del presupuesto. Así que sin duda estaremos haciendo lo mismo, defendiendo este año en cuanto recibamos el proyecto y lo que pediríamos en su caso, obviamente, es el pronunciamiento de la Corte para poder blindar de antemano todo lo que venga en perjuicio de cualquier órgano autónomo y que afecte su operatividad y, por supuesto, los principios fundamentales de derechos humanos. Muchísimas gracias. Finalmente, si ustedes nos lo permiten, les pregunta el columnista Francisco Garfias. Le preguntaría primero a Yulen, realmente coordinador de la bancada. Le preguntaría a usted si la oposición no debería revisar las estrategias dado lo que ocurrió el fin de semana, porque hoy por hoy ni tenemos comisionado, ni está ocupada la tribuna aquí, como ustedes dijeron que no se iban a mover hasta que hubiera un comunicado. Esa es una. La otra es para el diputado Triana, pero creo que se fue por ahí, porque él está bastante enterado de las cuestiones de los negocios del hijo de López Obrador. Si no tiene repito, porque ya llegó, como veo que está bastante enterado, diputado, de los negocios del hijo de López Obrador, o de los hijos de López, o de la familia de López Obrador, le preguntaría si no relaciona usted el tema del INAI, de esta postura aferrada que no haya 5 comisionados para que no sesionen, no procesen, con este tipo de negocios familiares. Bueno, primero quiero pedir una disculpa porque hace rato quería conocer la lista de parientes corruptos del presidente. Omití una persona muy importante que es la prima Felipa, con sus contratotes en Pemex, y entonces nos falta la prima Felipa. Pero pues es una familia de cleptómanos. Ya, no hay otro diagnóstico. La cleptomanía es lo que impera, por lo menos en los personajes que acabo de dar a conocer, y el presidente dice que no pasa nada. El tema del INAI está indisolublemente anclado, unido al tema que se dio a conocer el día de ayer del hijo del presidente de la República. Pues con razón no quieren transparencia, con razón bloquean a como dé lugar el que pueda funcionar un instituto de transparencia que en su momento el propio presidente de la República utilizó para golpear al gobierno en turno, ¿no? Todos estos contratos que hoy conocemos con la SEDATU, todos estos contratos no hay otra manera de obtenerlos más que a través de solicitudes de transparencia. Pues ya se cansó de tantos goles el presidente, uno tras otro, los Guacamaya Leaks, los viajes del secretario de Defensa, el asunto de Garduño, el asunto de Hertz Manero, las casotas de Bartlett. Bueno, pues creo que el presidente está dejándose ver como un enemigo de la transparencia, encerrado en una caja negra, para que nadie sepa lo que está haciendo, y ya vimos por qué. O sea, es una reflexión muy oportuna, porque ahora entendemos por qué el presidente no quiere transparencia, porque hay mucho que esconder, muchos contratos turbios que incluso involucran a su familia, como ya hemos visto estos casos. Gracias.